Lengua es un elemento fundamental para transmitir y comunicar la cultura, porque es una herramienta del pensamiento, un medio de comunicación y expresión, al tiempo que constituye la memoria histórica de cada una. Desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la vida sociocultural de los individuos. La lengua materna de cada persona es una muestra de la rica variedad de expresiones del pensamiento y la capacidad de creación, recreación e imaginación de los grupos humanos. Vista así, la lengua es el vehículo de desarrollo conceptual y cognitivo. Es evidente que las lenguas sean distintas en palabras, sonidos y escritura, pero sean iguales en tanto que representan una manera de mirar al mundo y relacionarse con él. La lengua es el medio que tenemos los seres humanos para imaginar, crear, pensar y soñar. De esta manera, la lengua representa el corazón de un pueblo y su pérdida es el fin de una cultura, de un sistema de conocimientos, tradiciones orales, musicales, literarias, artísticas, conocimientos sobre el entorno natural y social y muchos más elementos que ya no se recuperan. Hablar una lengua indígena es un elemento central de la vida y la identidad de las comunidades originarias de nuestra nación. Es también el criterio con el que el gobierno y en general la sociedad mexicana identifica y distingue a la población indígena. La lengua es más que un modo de comunicación, pues también incluye la forma de concebir el mundo y expresar los valores de la comunidad que la habla. La lengua es inseparable de la cultura. Lo primero que llama la atención de las lenguas indígenas mexicanas es su diversidad. En México existen 67 idiomas indígenas, muchos de los cuales tienen más de una variante lingüística. La riqueza de estas lenguas se puede ver en su léxico, el cual representa la forma de pensar y ver el mundo. Por esto, en una misma lengua podemos encontrar diferentes formas para nombrar a una misma entidad. Hay lingüistas que afirman que en realidad se hablan más de 100. Esta discrepancia se debe a que hay discusión sobre si ciertas lenguas como el zapoteco o el mixteco deben ser divididas en varias diferentes o considerarse una sola, pues existen gran diversidad entre sus variantes o dialectos. Por otro lado, existen grandes diferencias en la distribución geográfica y el número de hablantes entre las distintas lenguas indígenas, mientras que el náhuatl es el idioma del Imperio Mexicano y se convirtió en la lengua hablante en toda Mesoamérica, y el maya, el zapoteco y el mixteco eran idiomas de intercambio comercial y cultural en una zona muy amplia. Otras lenguas eran habladas por grupos más pequeños y débiles, que las defendían precisamente para mantener su identidad y diferenciarse de los grupos e idiomas dominantes. 4 lenguas son las de mayor número de hablantes: náhuatl con 1.376.000 hablantes, maya con 759.000, mixteco y zapoteco con más de 400.000 hablantes. La población indígena ha ido decreciendo en términos porcentuales referente a la población total, aunque en términos absolutos ha registrado un pequeño crecimiento, pasando de 3.1 millón de hablantes a 5.3 millones en 1990, 6 millones en el 2005 y 6.6 millones en el 2010. En relación a la población total a mediados del siglo XIX, el 60% de la población mexicana era indígena. Para finales de este siglo, solo el 26% en el 2005 representaba el 7% de la población. Hay que señalar, sin embargo, que el hecho de que una lengua tenga pocos hablantes no significa necesariamente que esté en peligro de desaparecer. Un idioma bien arraigado en una comunidad que lo considera parte esencial de su identidad y tenga la intención y los medios para defenderlo, puede sobrevivir, aunque sea hablado por pocos cientos o miles de personas. En cambio,
el náhuatl, la lengua más hablada en nuestro país, es el que ha perdido hablantes más rápidamente. En ciertas regiones, como el Valle de México, pareciera estar a punto de desaparecer, pues el crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México ha favorecido la adopción del español. Sin embargo, en los últimos años, aquel ha adquirido un valor cultural, porque se asocia con los mexicas y con las glorias del México prehispánico, tan valoradas por el nacionalismo, y está siendo recuperado por sus hablantes en la región y también por personas no indígenas y por los extranjeros. En los últimos años, muchas comunidades indígenas en todo el país han tomado una creciente conciencia del valor cultural e identidad de las lenguas y las han revitalizado. Los prejuicios raciales se acentuaron desde el dominio español, que menospreciaron por todas sus formas de vida, sus costumbres, sus vestimentas, su comida, sus fiestas, los cuales repercutieron en una gran marginación y pobreza de los indígenas. En un estudio realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el 2006, titulado Percepción de la imagen del indígena en México, diagnóstico cualitativo y cuantitativo, que el 40% de los indígenas denuncia la discriminación de lo que son objeto, esencialmente por hablar su lengua materna, por su forma de vestir y por las diferencias culturales. Desde la independencia, pasando por la revolución, se ha echado mano del paradigma de la modernidad. Su lucha por acabar con las diferencias, ya no habría más esclavitud, todos seríamos iguales y ya no habría más indios, mestizos, negros y criollos. Los indígenas tuvieron que enfrentar el monoculturalismo que se tradujo en imposición de creencias, valores, paradigmas de la modernidad.